Ya nos encontramos el día de músicos del Christus Factus y pues bueno, hay un tema, hay una situación. Primero nos presentamos todos, están de acuerdo y pues ya comenzamos con la entrevista. ¿Por acá quién tenemos? Juan Antonio Tapia Mejía. Muchas gracias. Adolfo Mota Ochoa. Buenos Gracias. días. Víctor Manuel Mota, su servidor. Muy amable. Gracias. Enrique Hernández Ramírez. Por acá, por favor. Julio César Mota Buenrostro. Y finalmente, Alejandro Ortiz. pues bueno, denos el contexto, por favor, de la situación que actualmente se vive. Bien, Antonieta, voy a evocar un poquito la memoria colectiva. En San Miguel de Allende toda la vida se ha pagado la música. Desde mediados del siglo pasado, hablemos de los años 50, ya el patronato y el oratorio hacía el pago quizás simbólico a los músicos que participaban. No hay un registro tan escrito exactamente del año en que empieza a participar la Orquesta de Valle, pero sabemos, y al dicho popular, y no ha habido quien desmienta, el benefactor era don Rodolfo Pérez Robledo, que hacía el pago y sufragaba a la Orquesta de Valle de Santiago. La dispersión económica o gratificación que recibían los músicos de San Miguel también venía por medio del patronato durante muchos años. Después, la esencia de la participación de la orquesta fue para reforzar a los músicos de San Miguel. Tan así que venía la orquesta y los músicos de 50 años de participación, 30, seguían participando, porque la orquesta venía a reforzar al músico sanmiguelense. Yo en varios espacios siempre hablé públicamente y me hago responsable de esa opinión. Quizá fue una crítica constructiva al decir que el músico sanmiguelense necesitaba un reconocimiento por su participación, porque si bien es cierto, la orquesta venía a reforzar y en los últimos años, si venían 20, pues a lo mejor tocaban 12 y el resto venía cargando el atril propio y el del compañero, porque entiéndase que ellos durante el año no tocan los cantos y son difíciles a veces de memorizar. Entonces, ¿qué sucedía? Que la orquesta también venía a cierto número, participaban pocos tocando toda la procesión. No es un concierto, es una procesión a pie de principio a fin. Entonces, más de 10 músicos sanmiguelenses eran los que empezábamos y terminábamos tocando sin descanso toda esa procesión. Y ese fue siempre el tema, digamos, de opinión. Nunca se desconoció la calidad artística musical de la orquesta. Nunca se desconoció la capacidad de dirección de sus 3 directores que tuvo la orquesta, el señor Baltasar Aguilar papá, después Baltasar Aguilar hijo y por último Gerardo Aguilar, excelentes músicos, arreglistas y directores. Pero se buscaba ese reconocimiento público porque la gente ignoraba que dentro de esa conformación o alineación de músicos iban personas de San Miguel, siempre era la Orquesta de Valle. Eso fue siempre un comentario. Y alguna vez sí lo expresé, sería bueno que algún día se conformara la orquesta con músicos de sanmiguelenses. Era algo que simplemente fue un planteamiento. La última participación de la Orquesta de Valle Santiago es del 2019 y en el 2020 se suspenden todos los actos correspondientes y la procesión por el tema de pandemia. Después llegamos al 21 que no hubo nada y en el 22 me mandan llamar de aquí del oratorio, el padre de Prepósito, precisamente para decirme que por primera vez no venía la orquesta, que había que conformar una orquesta con músicos de San Miguel. Entonces fue la encomienda y al aceptar el compromiso pues me tocó ir a tocar puerta por puerta con cada una de las familias y tratar de buscar los acercamientos y logramos el cometido. También en momentos posteriores me hacen llamar para decirme, ya en una reunión de patronato, padres del oratorio, Casa de la Cultura y en su caso su servidor, que era quien estaba coordinando la conformación de la orquesta, se me dice hay 30,000 pesos para la música. Entonces yo dije, pues de los músicos que he visto con 30,000 pesos no vamos a alcanzar, porque siempre hubo un pago, simbólico, pero había un pago. Y cada año el aumento es irrisorio porque aumentaba 50 pesos. Digo, duré 34 años consecutivos desde el 87 al 2019 sin dejar de participar y mi aumento anual era de 45, 50 pesos, de empezar con cerca de 300 en el año 87, en el 19 estamos cobrando esa remuneración
no sé, 1,400, 1,500 pesos, ¿verdad? Por esos aumentos que digo. Y así en esa proporción, pues eran los músicos que también tenían más años ya participando. Por ejemplo, el caso de ellos que tienen cercanos a los 60 y algunos hasta un poco más, pues bueno, esa era la situación. Después de que dicen, ay, esta cantidad, se logró hacer un pequeño rescate de 5,000 pesos más. Y aquí está. Si se trata de decir, aquí está la factura que yo emití. Mi actividad preponderante ante el fisco es la construcción, la ingeniería. Sin embargo, me di de alta para que tuviera validez la factura en la actividad que estábamos facturando, que era la participación de 30 músicos. 30 músicos confirmados y al final faltó un flautista. Por más que se le llamó, nunca acudió al llamado de los ensayos y hasta ahí la historia, ¿no? Esta es la cantidad facturada, 41,500 pesos con impuestos de la participación de 30 músicos en el año 2022. Primera vez que se conforma una orquesta con 100% de músicos sanmiguelenses. Después de una vez que se conforma la orquesta y se hace esa cuestión económica, aquí podemos ver los nombres de cada uno de los músicos que participaron en esa ocasión, incluyendo a la familia Aguascalientes, familia Hernández, ¿sí? Músicos con muchos años de tradición musical, pero no todos habían participado de manera consecutiva, ¿sí? Ni con tantos años. Aquí están sus instrumentos de nuevos músicos, también se tomaron en cuenta nuevas generaciones, músicos nuevos, y algo que se ponderó también fueron las asistencias a los ensayos, porque era por primera vez organizar algo donde se tenía que tener una organización, y la pretensión era que fuera una participación donde pues todo saliera bien, no era buscar la improvisación. Aquí están las cantidades que recibió cada uno de los músicos. Los señores Aguascalientes se les otorgaron 1,500 pesos, ¿sí? Y aquí el gran total fueron cercanos a los 32,000 pesos, y haciendo la sumatoria de lo que se recibió. Aquí está quienes asistieron, quienes por alguna situación de trabajo no asistieron, y eso fue lo que también modificó un poquito su retribución. Ahora también no podía ser equitativa porque hay músicos que, aunque son nuevos, venían a apoyar un solo canto, que era el Christus Factus, porque no había instrumentación para saxofones, barítono, porque no está escrito así los cantos de pasión. Entonces por eso algunos percibieron un poco menos en función de su participación y desempeño, pero se trató de ser lo más justo, que es lo que buscamos siempre, es un acto de justicia, ¿sí? Que fuera justa la retribución en base a lo que era la percepción y las condiciones del momento. Y tan así que después aquí está el gran resumen de lo que se recibió, lo que fue el pago total de 29 músicos y un director, que se le reconoció la dirección y se le generó su gratificación de esa participación, lo que correspondió tanto al pago de impuestos sobre la renta, la generación de traer la partitura en la instrumentación para cada músico, y el pago que nadie nos podemos salvar, que es el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces aquí están los desgloses transparentes y el gran total que se recibió en esa ocasión de la administración a quien se facturó, ¿verdad? Entonces, en ese acto que hoy digo de justicia, al año siguiente dicen, bueno, pues creo que ya no te necesitamos. Quiero platicar un poquito. La dirección, antes de estar a cargo de la orquesta y de los señores Aguilar, había un músico maestro de los hoy que se dicen todos maestros, el señor Benjamín Vidargas Castillo, ¿sí? Él tenía en su posesión, resguardo, las instrumentaciones de los cantos de pasión, el Verbo Divino y el Christus Factus. Esta es la instrumentación original del Christus Factus, que tiene un arreglo muy sencillo. La esencia la tiene el Christus Factus, pero su arreglo es muy sencillo. Muere don Benjamín Vidargas y viene la orquesta y se hace cargo. Como comenté, él muere un martes santo, el viernes santo asume la batuta don Baltasar Aguilar, pero no había instrumentación. Esta instrumentación, la transcripción la hace en papá en marzo de 1971, hace 54 años, para poder participar los músicos de Valle y otorgarles un
papel con el que pudieran tocar, y por eso están así chiquitos, para poderlo trasladar en la lira del instrumento, que pudieran irlo moviendo sin necesidad de atriles, ¿sí? Entonces, ese año ya no se utilizó, se transcribió sin ningún interés de por medio, pero para poder incentivar al músico que venía de fuera, que era de la orquesta, tuvieran que tocar, se hizo esta transcripción de los documentos originales. ¿La transcripción cómo es? Es una copia, ya sea al oído, de oír lo que escuchas, de copiar algún fragmento de una partitura parcial o en su totalidad, ¿sí? Eso es lo que es una transcripción musical. Puedes escuchar una canción y de ahí hacer la transcripción, es copiarla. Entonces se genera esta instrumentación que si ves es muy poquitos instrumentos, porque así era la instrumentación original. El Christus Factus que todos hemos oído al menos durante 55 años prácticamente, es el arreglo del maestro Aguilar, ¿sí? Entonces la gente no puede recordar el Christus Factus original. Es muy sencillo, cuando tú quitas el arreglo que da esa majestuosidad de interpretación del Christus Factus, la gente lo va a desconocer. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado a algo que se volvió historia, se volvió tradición, que es el arreglo de los señores Aguilar, propiamente de don Baltasar Padre. Cuando llegamos al 2022 y piden la conformación, en ese compromiso de la conformación de la orquesta, pues no existía con qué tocar los músicos de San Miguel, y nos dimos, yo en lo personal, sin ningún interés de por medio, la transcripción de toda esta instrumentación, que es el arreglo de los señores Aguilar. Ellos tienen en su posesión como dueños del arreglo los originales, que son los únicos que pueden hacer el reclamo de si se toca o no se toca su arreglo original de ellos, el arreglo, que es el conocido históricamente, ¿verdad? Entonces, en el año 22 se hace la transcripción para que pudiera todos estos 29 músicos tocar. Y digo, si viste la otra instrumentación que era muy sencilla, este es el trabajo de la instrumentación que a título propio realicé en el año 2022, de las fuentes que hoy mencioné, de escuchar lo que están en los videos, de algunas grabaciones. Aquí está ese contenido. Y creo que si hubiera habido un interés particular no estaría esto aquí, ¿verdad? Ahora, hay una coordinación después del año 23, que es del 22, que es el 23, 24 y este año, pero no existe la instrumentación. Entonces esa gente no tiene un verdadero interés, porque no quieren invertir tiempo y esfuerzo en generar lo que necesita el músico para poder tocar, que es una instrumentación. Y yo la tengo porque yo la transcribí, y aquí dice, el compositor nunca se le ha quitado el crédito, José María Correa es el compositor del Christus Factus, arreglo Baltasar Aguilar, Baltasar Padre. Y aquí dice una copia propiedad de Adolfo Mota Ochoa, que fui el transcriptor que hice la transcripción de la instrumentación. Entonces, a todo esto es que la gente sepa de primera fuente que nosotros ni estamos por el dinero, somos partícipes de muchos años en la tradición, pero entiendan que desde hace 75 años la música era pagada, y desde antes, pero en la memoria existe al menos el registro de memoria colectiva de 75 años para acá, que siempre ha habido una percepción muy simbólica, pero ha habido, ¿sí? Ahora, en ese acto de justicia decíamos, bueno, antes había 35,000 pesos, ahora hay mucho más, pero en lugar de que las personas que en el primer año recibieron 1,500, 1,200, 1,100 pesos, en el año 23 ya en la coordinación de la familia Aguascalientes recibieron 1,000 pesos, en el año 24 recibieron 1,000 pesos y algunos recibieron 400 pesos. A él le hicieron la grosería en el año 23 de no invitarlo al ensayo ni a la procesión, hasta que yo fui a hablar con Luis Aguascalientes. Digo, él es parte del grupo y nos ha apoyado 25 años y no se me hace justo que no lo invites, y si no lo invites, soy el primero que no participo. Mi participación o mi renuncia en ese momento era en solidaridad a un acto de dignidad, a un trato a una persona, ¿sí?
y participó, pero el año pasado tampoco lo querían invitar. O sea, si ellos ven feo a alguien, pues no lo quieren invitar. Y entonces, ¿en qué estás atentando? Hacia la dignidad de la persona. Que él, si bien él sí se dedica al 100%, él vive de la música, él es músico y tiene que buscar su entrada día a día, y en cada evento que él participa tocando tiene que recibir esa remuneración porque es su entrada, porque es su actividad, es músico. Enrique, que es otro compañero, también es músico al 100%. Entonces, dentro de los que estamos ahorita presentes hay más personas y gentes muy jóvenes que también su ingreso directo es la música. Entonces no podemos quitarle el derecho a percibir y a tener una pretensión de un pago un poquito más justo. Ahora, la cantidad que se pedía no es una cantidad que no se pueda pagar, era una retribución negociable, que nunca hubo los medios de esa negociación, porque dijeron las condiciones son las mismas del 23, del 24 y en este año. Entonces quedan a entender, la paga es la misma. Sin embargo, la entrada económica o lo que da hoy en la administración es más, pero ¿dónde está quedando esa retribución? No se trata de que a todos se les dé equitativo, porque vuelvo a ser muy reiterativo. Podrán ir 45 músicos, pero lo vas a ver en la procesión. De los que vayan, la mitad va a ir cargando atriles porque no saben los cantos, ni el Christus Factus, ni el Verbo Divino, ni los otros 7 cantos de memoria, y tendrán que hacerse valer de llevar un atril para poder leer las partituras. Cuando vas caminando, si utilizas las 2 manos, que es casi todos los instrumentos, pues no vas a poder transportar tu atril. O tocas o llevas el atril. Y volvimos a caer en el mismo vicio que había cuando venía la orquesta, ¿verdad? La lista que nos mostraba había pagos desde 800 pesos Sí. hasta 1500 pesos, Sí. que es la cantidad total Sí. de lo que se ponía. Por ejemplo, puedo mencionarte a algunas de las personas que recibieron, por ejemplo, 900. Aquí está presente Alejandro Ortiz, un excelente músico. Él sabe de memoria lo que es la trompeta, el barítono, las armonías. Entonces, digamos que es un músico que debe tener una percepción completa. Sin embargo, recibió un poquito menos pues, porque faltó en esa ocasión a uno de los ensayos, y era un previo acuerdo, y también así nos lo solicitó tanto el patronato como los padres como la propia Casa de Cultura. Tienen que ensayar para que eso salga bien, y es parte del pago, que es muy simbólico, pero en el siguiente año va a venir una mejor retribución. Esa era la promesa. Eso fue lo que yo les dije a todos. Dicen que el siguiente año va a ser mejor. ¿Jalamos o no jalamos? Y todos dijeron sí, adelante. Entonces, la disminución de pagos fue por asistencias, y por ejemplo estos 2 jóvenes que cobraron un poquito mucho menos, fue porque nomás venían a tocar el puro Christus Factus, apoyar con los saxofones 500 pesitos. 500 y 600, y uno que cobró 500 porque faltó también a un ensayo. Entonces, creo que la retribución era y fue lo más justa a lo que volvemos a decir, a la participación y desempeño de cada uno de los músicos. Por eso en esta procesión no puede haber un pago equitativo, porque no todos van a desempeñar en la misma proporción. Bueno, ¿Sí? me mencionaba alguien que toca el tambor. Esta persona del timbal, el timbal, perdón. Él creció y vivió es un muchos ejemplo, años ¿no? en San Miguel, pero cuando hizo favor de venir a tocar el timbal, se le tuvo que pagar viáticos. En lo que yo menciono de gastos, se pagó un día de viáticos, siendo 3 ensayos y una procesión. Del dinero de que se recibió se pagó de un día, y de mi bolsa corrió pagar el resto. Pero no ando diciendo si pagué o no pagué, ¿verdad? Es lo mismo, no estoy diciendo cuánto involucró el trabajo de generar la instrumentación. Entonces, ¿cuántos días tienen de ensayo previo y cuántas veces se presentan en lo que va de la cuaresma y todo esto? tradicionalmente el ensayo siempre ha sido el martes santo, en los patios de aquí del oratorio, a puerta abierta, cuando venía la orquesta, y antes que viniera la orquesta ha sido igual. Entonces siempre se ensayaba el martes santo. Ese era el ensayo obligatorio. ¿Para qué? Para coordinarnos con la orquesta precisamente, y salían las cosas bien. Como esta ocasión del 2022 era por primera ocasión reunir a los músicos de San Miguel, los que ya conocían la música, los que medianamente la conocían y los que apenas iban a participar por primera vez, pues se tuvo que hacer una programación de al menos 3 ensayos obligados, 2 previos al tradicional del martes santo.
y más la procesión. Entonces vuelvo a ser muy puntual, no es que estemos buscando el dinero, históricamente siempre ha habido una retribución, cada año el aumento ha sido muy mínimo, un promedio de 50 pesos por año, pero dentro de los músicos que ahorita ves, al menos hay 2 o 3 que sí viven de la música, que es su ingreso principal. Quizás el resto nos podamos desprender y otros no presentes que están en la lista que te mostré de la pretensión de ese aumento, que también podamos desprendernos de eso. Yo afortunadamente no vivo de la música, yo tengo una profesión, tengo 27 años viviendo de la ingeniería y no tengo necesidad de cambiar de trabajo como han puesto en redes. Y otra cosa, cuando tú eres aludido personalmente con nombre y apellido, tienes el derecho a réplica. La señora Crisanta Escalante, pareja sentimental de Luis Aguascalientes, me alude diciendo que fue idea mía quitar la orquesta. No, porque yo no estaba en ninguna condición de decisión, ni nunca me senté ni con el patronato ni con la Casa de la Cultura previo a que ellos tomaran la decisión de no invitar a la Orquesta de Valle. A mí me invitaron cuando ellos habían tomado ya una decisión, y no sé si porque yo podía ser el conciliador y lo logré, eso sí me puedo jactar de decir, yo conformé una orquesta que en 50 años nadie pudo conformar. ¿Por qué haya sido? No lo sé. Quizá tengo mayor poder de convocatoria que muchos, soy más conciliador, no sé, solo cada uno de los que accedieron a participar saben por qué aceptaron mi invitación, ¿verdad? Entonces, a esta señora sí le digo, no fue mi idea, no fue mi decisión. Yo cuando ya acudí fue un llamado de algo que ya habían decidido, tanto el patronato como los padres, y yo acepté un compromiso, y tanto que lo acepté, que aquí está el resultado. Mucho trabajo haber hecho la instrumentación, que hoy en día no la tienen. ¿Por qué? Porque nadie tiene el compromiso de esforzarse un poquito y dedicar tiempo. Ahora, dice ella, sentémonos. Yo a la señora no la conozco, no tengo un trato ni personal, ni laboral, ni profesional. Yo no tengo por qué sentarme con ella a dialogar. Si ella necesita, o Luis necesita, como dicen vulgarmente, de vejigas para nadar, pues creo que no es el canal correcto que la señora esté pidiéndome sentarme con ella, porque yo no tengo ningún trato. Y la hija o hijastra de José Luis, que me dice que cambie de trabajo porque soy miserable y no tengo para comer, pues créeme la señorita que no, con todo mi respeto, no necesito de cambiar de trabajo. Mi profesión es otra que me da para vivir dignamente y no tengo que cambiar. La música es un gusto, es una tradición de la familia, y por eso estamos, es más lo que invertimos en lo que dejamos de hacer. Y tú lo decías hace rato, cuántas veces venimos durante la Cuaresma, pues a los tanto a las misas de la Pasión como a los viacrucis, y uno deja de hacer la actividad del día por el compromiso que ya es una tradición de la familia. No fue de mi abuelo, falleció y se quedó ese legado entre nosotros de continuar. No sé cuántos años vamos a durar, ya no estamos tan jóvenes, digamos que yo, que era de los más jóvenes de la edad que tengo, ¿no? 51 años, y ya entraron 2 sobrinos que relativamente están muy jóvenes, pero la vida se va muy rápido, las tradiciones tienen que perdurar. Entonces hago ese llamado. Ahora, otra alusión personal, un señor Correa Yáñez que dice que no nos autoriza tocar el verbo divino, no tocar el Christus Factus, porque lo estamos descomponiendo. El Señor está perdido en el tiempo y en el espacio, porque yo digo, este arreglo del Christus Factus que todos los sanmiguelenses han escuchado los últimos 55 años, desde entonces se cambió por los señores Aguilar. Nadie está haciendo ningún movimiento, nadie está cambiando lo que ya está en una tradición, seguimos cuidándola. El verbo divino, desde que se escribió, y que no hay una fecha exacta en la instrumentación que dice ahí, año de 1900 y 2 guiones, dice 1, 9 y 2 guiones, en el entendido que fue dentro de la primera década del siglo XX, nunca se ha cambiado una nota a la instrumentación original. Las copias son el legado de don Benjamín Vidargas, que era el guardián de toda esa música. Los cantos de pasión nunca se les ha cambiado una nota, es legado del archivo de don Benjamín Vidargas. Y alguna vez, como te dije al principio, yo sí hice públicamente un reclamo de crítica, no modificar los cantos cuando hubo la pretensión de la orquesta hace algunos años, de la orquesta y su director de Valle.
pero nunca se demeritó el trabajo inclusive de ese arreglo que él hizo en ese momento. Simplemente se dijo, conservemos el valor intangible que tiene esta música, lo que no se ve pero que nos da una identidad. Esa fue la defensa y opinión, que sigo asumiendo la responsabilidad porque yo lo hice a voz y título personal en los medios. Si alguien se ofendió, también pido una disculpa por ello, pero creo que siempre lo he dicho, fue en el sentido de justicia a los músicos sanmiguelenses de participar año con año. Entonces yo no veo que pueda causar molestia, pero sí aclarar, porque la gente ve una nota, se deja llevar, y esa nota genera malestares, confrontaciones, malos entendidos. Aquí lo estamos diciendo los que estamos viviendo la situación, y vuelvo a reiterar, es justo a la pretensión, no es porque la necesiten o nada más de eso vivan, de esa entrada de la procesión, pero si unas personas se están beneficiando, ¿por qué van a perjudicar a los que van tocando y de muchos años? Ahora su paso de ellos es efímero. En 50 años nunca habían participado ni José Luis ni Daniel Aguascalientes. ¿Por qué hasta ahora que les da entrada a la administración tienen tanto interés? Hay que decirlo abiertamente y sin miedo, y me siento con ellos porque no los estoy ofendiendo, simplemente estoy diciendo las cosas con la claridad que son. Y creo que es la opinión de todos mis compañeros presentes y los ausentes que están en la lista, a excepción de las dos personas que te mencioné, que declinaron de último momento, el maestro José, que dijo, me tengo que quedar a dirigir la orquesta, ¿sí? Y hasta ahí. Y una persona de los Hernández que dijo, yo me quedo con mi familia. Adelante, es su derecho de decisión, no podía haber una imposición. Pero el resto de los 15 músicos que figuran en la lista donde se hizo la solicitud de participar con un pequeño aumento, pues aquí siguen estando ellos de manera conjunta con nosotros, a excepción de los últimos dos que aparecen en la lista, ¿verdad? Entonces, pues, que la gente sepa, aquí están los nombres de los músicos de trayectorias al menos de 25 años ininterrumpidos, a excepción de un joven que acaba de acabar su carrera de enfermero, que participó con nosotros 3-4 años, pero que ha sido tomado en cuenta porque ser un buen elemento. Aquí está, porque también él no tenía un sueldo, ¿verdad? Él venía por querer seguir aprendiendo, y cuando hablamos de un trato de justicia, de defender la dignidad hacia las personas, aquí está. No fue una iniciativa mía, es recoger las inquietudes, las inconformidades de todo un grupo, que hoy, si bien 15 es el representativo, es el 33% de los músicos que aparecían en la lista para participar en el año 2025. Entonces no nos mueve el dinero, simplemente que debe ser muy recíproco, pues. Si vamos a contribuir, pues de esa manera también sea la participación, ¿no? Entonces, actualmente, ¿esta es la lista de los que van a participar para la procesión del Santo Entierro? No, De los que tomamos la decisión de no participar si no llegamos a un arreglo. No hubo nunca una propuesta, nunca se dijo, a ver, señores Mota, señores que acompañan a los señores Mota, piden 2,000, vamos a negociar a 800, a 1,800. A ver, Aguascalientes, con lo que te sobra, ¿cuánto les pensabas pagar? No, pues 1,000 pesos, igual que lo he hecho cada año. Entonces 1,000 pesos en 45, se presta suspicacias, ¿no? Si tienes 60 y tantos mil pesos de apoyo y das 1,000 pesos y en los 3 años aumentó la lista de 30 a 45, pues aún así las cuentas no cuadran. 45 elementos de a 1,000 son 45,000 pesos. Entonces, para este 2025, ¿quién tiene la batuta de la orquesta que va a participar en el Santo Entierro? Mira, aparentemente, a las palabras de Acacio Martínez, director de la Cultura, la Casa de la Cultura, la coordinación recae en José Luis Aguascalientes. La batuta de la dirección única y exclusivamente del Christus Factus recae en el maestro José Martínez Morín, a quien yo invité, a quien yo le di la batuta de director para la orquesta. Esa es su participación de él, dirigir el Christus Factus. Los demás cantos, Verbo Divino, cantos de pasión, vamos como cuando venía la orquesta de Valle, no había una dirección profesa para eso.
íbamos tocando los músicos de San Miguel y la orquesta nos venía siguiendo, y en el 22 fue exactamente lo mismo, los músicos de toda la vida tocando y los demás que se adhirieron en ese momento, en esa conformación, pues era también pegarnos. No es un director que dirija toda la procesión, vaya, ¿sí? Entonces, pues ahí están los resultados. El hecho de no haber un diálogo previo, decir, señores, las condiciones son tales, este año vuelven a ser las mismas y este siguiente son las mismas, de todos nosotros dependería la aceptación, pero cuando no te hacen el llamado, cuando no te hacen una propuesta, no te informan, pues generan el malestar que hoy se generó, ¿sí? Cuando te dicen tú no, porque yo no quiero, y tú tampoco, y tú fórmate y no alcanzaste, esos actos que se toman como una grosería están atentando a la dignidad de la persona. Eso fue lo que generó un malestar, y la renuncia no es por el dinero, es en acto solidario a que si unas personas no se les invita, a unas no se les pagó, a unas por más esfuerzo que hacen, ya con 3, 4, 5 años de participación les salen con 400 pesos, pues eso es lo que motivó esto, no es el dinero en sí. Por eso era importante aclararlo y a la opinión pública, y los sanmiguelenses lo juzguen, ¿sí? Ahora vuelvo a ser reiterativo, el hecho de esa renuncia obedece más a solidarizarnos como grupo, y también que tenemos un derecho de protestar a una inconformidad o algo que estamos viendo que no se realiza correctamente. Entonces creo yo, sin temor a equivocarme, que en los siguientes años, cuando cambie la administración, los primeros que se van a alejar de las tradiciones son los que no tuvieron una permanencia de estos últimos 50 años. 50 años estuvieron alejados de las tradiciones. Hoy hay un interés. Cuando se acabe ese interés, pues quisiera ver que estén aquí. Y a lo mejor nosotros, si nos siguen invitando, estaremos. Y si es que también vivimos, ¿verdad? Porque podemos proponer cosas, pero no tenemos una seguridad del futuro. Todavía hay tiempo de aquí hasta pues mañana sería el ensayo, ¿no? Oficial, si se siguen las tradiciones, mañana martes, pero todavía habría tiempo en el que ustedes podrían participar. Creo que si hay la voluntad, sí se podría participar, porque si bien es cierto que dijo que quien se quisiera quedar de manera voluntaria, se quedará. Y yo fui el primero en decir, yo soy el primero en que me retiro en acto solidario a todos mis compañeros, porque ya había un consenso. Entonces yo tenía que ser el primero en decir, me voy, no porque necesite, como lo han dicho en redes, 2,000 pesos. No estoy en esa necesidad de esa gratificación, pero algunos compañeros la necesitan porque es su entrada del día a día, ¿sí? Así es. Entonces, en acto solidario, fui el primero en levantar la voz y la mano como portavoz de los demás compañeros vía un consenso. Ahorita, si se llega a un acuerdo, es consensado, y claro que podemos volver a participar, pero no podemos estar sujetos a condiciones de alguien que no se presta a que estemos en una equidad. Si hay un mayor beneficio económico, pues esa retribución también tenga un aumento. Y te digo, si en el 19 recibíamos todos un poquito más, y cuando fue el 22 que no lo había, se habló, pero había la promesa de Casa de la Cultura que el siguiente año se mejoraban las condiciones, así lo platiqué con todos los 29 que aparecen en la lista, el siguiente año va a haber mejores condiciones, y por eso fue la aceptación de la participación. Entonces, te digo, históricamente, toda la vida la música se ha pagado, tanto a los músicos de San Miguel, de la familia Montes, familia Hernández, familia Mota, familia Aguascalientes, tantos músicos habidos, que no quiero omitir algunos, hay tantos que puedo caer en esa omisión, pero a todos siempre se les pagó. Y volvemos a lo mismo, era un pago simbólico, pero que todos consideraban justo a la participación que se hacía. La Orquesta de Valle es una institución musical que tiene que cobrar, y cobró lo que para ellos era lo que cobraban o lo que consideraban justo, pero recibieron una retribución. Entonces la música en 75 años ha sido pagada, y de ahí para atrás quizá también, pero no hay alguien que pueda decir en el 40
no pagaban, porque ya no hay esos músicos porque ya fallecieron. Los que podemos decir ahorita son desde el año 60 en adelante, que pueden decir sí, siempre he recibido un pago. Y aquí está. Ahora bien, dentro de los que aquí están presentes, pues se ven rostros que los sanmiguelenses siempre hemos estado impuestos a ver desde la cuaresma, desde las procesiones, desde los eventos. Con mucho respeto, los que ya tienen más experiencia, ¿qué opinan de esta situación? ¿Alguno quisiera decir algo? Yo, 62 años tocando. 62 años. Interrumpidos. ¿Cómo ve usted esta situación? Donde... Pues, en mi opinión está mal balanceado todo. Como dice mi hijo, pues sí, debe ser una cosa más justa. No por el dinero, sino por la acción y por el tiempo que uno tiene trabajando aquí. Debe haber una mejor compensación. Sí, pues mis compañeros también. Daniel empezó como conmigo, de la misma edad, hace 62 años, y Luis, pero luego se ausentaron 50 años. Hasta últimamente regresaron aquí a San Miguel, a este evento. algo... Sí, por ejemplo, mi hermano Víctor le puede explicar más sobre la historia de todo esto porque tiene más memoria. Y no solamente tener memoria, sino creo que su palabra es muy importante con pues tantos años de trayectoria. Es muy importante. Más que obligarnos a recordar, es importante su opinión. Por favor. Hay detalles muy buenos porque estamos hablando de 1965 a esta fecha. En ese entonces nosotros participábamos con don Benjamín Vidargas, que fue nuestro maestro y director de dicha orquesta aquí. Entonces en esa época yo recuerdo éramos con don Benjamín Vidargas, éramos 6 trompetistas en ese grupo, los cuales era Bernardino y Francisco Godínez Valle. Estaba otro compañero Martín, la verdad no recuerdo su apellido, muy buen trompetista. Estaba también pues, Luis Aguascalientes, su servidor Víctor Manuel, y un tío de los hermanos Aguascalientes, el señor Enrique Palma. Él era el que siempre estaba aquí con las trompetas a esta fecha, y en unos cantos también en las misas de pasión, en esa época de la cuaresma, participábamos así con ese grupo. En los clarinetes estaba Benjamín Mata, estaba Julio César, mi hermano, estaba Daniel Aguascalientes y José Luis Barranca. Ellos conformaban ese grupo en los clarinetes. Ahí nos hacíamos acompañar, o el maestro se hacía acompañar de los trombones, que ya eran personas mayores, que en este caso era don Teófilo Montes, estaba don Andrés López y Anselmo Aguascalientes. Y en la tuba estaba don Francisco López. Y en el contrabajo, Heriberto Hernández. Eso era el grupo que tenía don Benjamín Vidargas para participar en este evento. Y a este evento también, ya para lo que era la procesión del Viernes Santo, se unía otro grupo que en ese entonces estaba conformado por Francisco Mota Olmos, que era mi padre, el señor Sergio Trejo, su hijo Rubén Trejo, don Genaro Ramírez. En las trompetas estaba el señor también Benjamín Trejo, papá de Sergio y abuelo de Rubén, y estaba Antonio Vázquez en el trombón y mi tío Blas Mota en la tuba. Ellos que están presentes aquí también para la participación de la procesión, y también se incluían 3 músicos que venían de fuera, en este caso de México y de Guanajuato. Venía don Antonio Caballero en la trompeta, un músico magnífico. Venía también don Eduardo Montes en el flautín, que fue el primer instrumento que se oía antes de las flautas en la música de pasión, era un flautín, que lo tocaba él. Y también venía, recuerdo quién más, era otro, Rodolfo López en el violín. Así, esa era la orquesta que se conformaba aquí en San Miguel.
y venían los músicos de Valle de Santiago, que los recuerdo perfectamente, no recuerdo exactamente su nombre, pero los recordamos, éramos unos niños en ese entonces, pero se conformaba la orquesta con 3 trompetistas, 3 clarinetistas, 3 trombonistas, 2 saxofonistas, un barítono, la tuba y el señor del timbal. Eran 2 timbales en ese entonces, era un solo músico, pero tenía 2 timbales. Y el director, don Baltasar, que se hacía acompañar de un acordeón, no para tocarlo realmente, sino para afinar a la orquesta. Así era como estaba. Después hubo 3 violinistas aquí en San Miguel de Allende que se adherían a la orquesta en ese entonces, que era precisamente el hijo del compositor del Verbo Divino, que de hecho se lo dedicó a esa canción a su hijo don Antonio Correa. Él venía tocando violín y participaba en aquel entonces también don Ángel Olvera, que era el otro violinista, y don Pedro Sánchez, 3 violines únicamente. Pues así estaba conformada la orquesta en los años de 1965. Ahora bien, todo el mundo creemos que solamente es el Christus Factus. Hace ratito mencionábamos, no, son más los cantos que se entonan. ¿Cuántos son? En total son cantos de pasión, son 8, pero de esos 8 se tocan 7, porque desde esa época que nosotros empezamos a ensayar la música, que nos empezó don Benjamín Vidares a dirigir, existe el canto número 2, pero nada más está la música. La letra no sé por qué motivo nunca apareció, entonces se dejó de tocar y tocamos lo que es el canto número 1, luego nos dedicamos al 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que es el Verbo Divino y el Christus Factus. Así es los cantos que hasta esta fecha seguimos tocando. Y entonces estamos hablando que 60 años, ¿cuántos años de experiencia tocando todos estos cantos? Y pues ahora pues se quieren aprender tantos, ¿verdad? Sí. En tan poco tiempo. Pues sí, digo, es difícil, porque nosotros aparte de lo que estamos tocando a lo que es el Viernes Santo, en esos años nos dedicamos en lo que era todo el tiempo de Cuaresma a tocar los viernes de Cuaresma, exactamente. Así es. Iniciábamos la misa en esos entonces, iniciábamos la misa de 7:15 aquí en el Templo de la Salud, a las 8 nos íbamos a San Juan de Dios, a las 9 regresamos aquí al oratorio, a las 10 nos íbamos al Templo del Chorro, y ya de ahí también participamos casi por muchos años en el santuario de Totonilco. Nos íbamos a la Casa de los Ejercicios a las 12 del día. Luego regresamos a las 4 de la tarde al santuario, a las 5 aquí en el oratorio, a las 6 en San Juan de Dios, a las 7 en el Templo de la Palmita y a las 8:15 en Santas Marías. Así era nuestra participación de todos los viernes de Cuaresma. Y ya cuando llegaba la procesión, que llegaba la imagen del Señor de la Columna, entonces participábamos diario en 2 semanas y fracción que dura la estancia aquí del Señor. En las misas. De las misas de pasión, las tocábamos a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 5 de la tarde el rezo y a las 6 de la tarde la otra misa. Eran 4 participaciones por día en San Juan de Dios durante toda la estancia, ¿no? Y pues lo que era el Viernes de Dolores pues era muy diferente. Empezábamos a las 6 de la mañana en el oratorio que tenían las madres adoratrices en la calle de Hidalgo, donde tenían su casa, y después nos veníamos aquí 7:15 nuevamente a la Salud, a las 8 San Juan de Dios, a las 9 aquí en el oratorio, a las 10 en el Chorro, a las 12 en el santuario, regresamos a las 4 de la tarde al santuario, a las 5 aquí en el oratorio, a las 6 en San Juan de Dios, a las 7 en La Palmita, a las 8 en Santas Marías, y luego a las 9:30 más o menos llegamos a un altar aquí en la privada de Ánimas, y a las 10:30 u 11 de la noche íbamos a la Colonia de Guadalupe y terminábamos prácticamente a las 12:30 del sábado o 1 de la mañana. Esa era nuestra participación del Viernes de Dolores, prácticamente todo el día. Y el Domingo de Ramos, que es un canto el Domingo especial. de Ramos también iniciábamos igual, aquí en la Salud, a las 6:15, nos veníamos a la misa aquí de 7, luego nos íbamos a la misa de 8, a la San Juan de Dios, y por muchos años estuvimos participando en lo que es en el templo de San Antonio, ahí la misa era a la 1 de la tarde, y regresábamos nuevamente a San Juan de Dios a las 5 con la procesión de los ramos, y a las 7:30 era tradicional que aquí en el atrio de San Juan de Dios, del oratorio, aquí terminábamos el Domingo de Ramos. Era la procesión, era lo último.
Y por supuesto sin contar la Semana Mayor, que desde el lunes hay procesiones. Sí, Está, varias procesiones, aparte hubo un justamente, disculpe que lo interrumpe, aquí hay varios comentarios con muchas opiniones, pero uno de los comentarios que nos llama la atención dice: familia Mota es toda una tradición en las misas de Pasión y el Santo Entierro, más de 50 o 60 años tocando. Sí, la verdad. Entonces, este recuento que nos está dando vale mucho la pena porque estamos hablando de la experiencia, de a veces un pago que no vale todo el trabajo que se hace y pues bueno, abusando de su buena memoria. Entonces, en la Semana Mayor, a partir del lunes, ¿cómo eran sus presentaciones? Pues los lunes tocábamos aquí igual, las misas de 9 de la mañana, a las 12 del día otra vez una misa, era de lunes a miércoles, las misas de 9 y 12 del día. Y ya por la tarde de lunes, tarde-noche, era el acto de aprendimiento. Aquí lo tocábamos en el atrio, esa era con una pequeña procesión, aquí en la calle de Mesones, y regresar aquí por Reloj, Insurgentes. Y el miércoles, durante mucho tiempo, ya por la tarde, se estuvo haciendo una misa para el Señor del Golpe. Se tocaba aquí los miércoles, había una procesión en la cual no se participaba, era una procesión que venía gente de fuera, incluso así se inició, que iban hasta el Calvario, regresaban y entonces aquí tocábamos la misa. Y luego ya lo que es el viernes se tocaba aquí, en ese entonces, lo que es el encuentro, la sentencia, el encuentro, las 7 palabras que empezamos a tocar de las 12 del día hasta las 3 de la tarde aquí en el coro. Después pues, ya nos daban un pequeño descanso para comer, ir a cambiar y regresar a la procesión del Santo Entierro. Exacto. Y aparte también recuerdo que en ese entonces también, unos años atrás, había un novenario aquí en el Templo de San Francisco al Señor de la Columna, el cual participábamos los 9 días y por último se hacía una procesión saliendo del templo que seguía por la calle de San Francisco, daba una vuelta alrededor del jardín, subíamos por Correo hasta Núñez, regresábamos por San Francisco y al llegar nuevamente al templo de San Francisco y se terminaba. Entonces nosotros pues, prácticamente estuvimos siempre presentes en lo que eran todos los actos litúrgicos en ese tiempo, en el templo de San Juan de Dios, en el oratorio, en la Salud, en San Antonio y en el Chorro, o sea que pues, prácticamente todos San Miguel estábamos presentes, ¿no? Así es, y también nos tocó ver en su momento que había veces que hasta se tenían que dividir entre ustedes. Quédate, tú se arma con el órgano, órale, muévanse todos. Nos tocó ver. Entonces, pues aquí está este pronunciamiento, este llamamiento. Muchas veces no se valora el arte, los músicos, este oficio, este empleo, no se valora y pues algo más que gusten agregar, ¿alguno? No sé, Adolfo. de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra. Por acá. Adelante. Yo nada más digo que todos los años que he participado yo desde 59 más o menos, que empezaba a tocar la tuba, empecé tocando la tuba y sigo con ese instrumento, tocándola siempre y pues siempre reunido con los compañeros, a veces hay algún cambio de los compañeros, algunos salen fuera o dejan su lugar a otro y pues siempre sigo con los mismos elementos. Y yo de todos estos años que he tenido participando, pues todo ha transcurrido más o menos normal, pero nomás que se presentó este problema con nuestros amigos de los Aguascalientes y pues por eso no hemos llegado a un acuerdo todavía. Posiblemente se arregle y para que sigamos igual, ojalá que se arregle. Mejor, que todos nos encontremos Si mejor. me lo permite, Sí. recuerdo perfectamente que hubo varios amigos, compañeros con los cuales participamos, un reconocimiento muy grande a los que están aquí con nosotros. Pero nosotros, no sé por qué motivo, por qué razón, nosotros invitábamos a la familia, hubo varios elementos, podríamos decir que prácticamente con todos los músicos que existieron en esa época, todos participaron dentro de nuestra agrupación, o la agrupación de mi papá. Llámese Anselmo Aguascalientes, Enrique Aguascalientes, pues varios, Mario Aguascalientes, que por cierto hay una cosa,
que creo que no es conveniente, pero sí muy notoria, y hacérselo decir, a todos se les pagaba, todas las actuaciones que tuvieron, todos los elementos, los Hernández, los aquí amigos que se encuentran aquí presentes, todos y muchos que ya fallecieron desgraciadamente, a todos se les pagó, aunque no sé de qué manera Mario se atrevió a decir claramente, y no una vez, y así a forma de grito, en el teatro en el que estuvimos, que él participó en muchas ocasiones con nosotros y no se le pagó, que eso es una gran mentira, y luego yo le podría demostrar todo lo contrario, que incluso a sus hermanos participaron muchísimos años, lo que fue su padre, Anselmo, participó muchísimos años con nosotros, a la vez igual que Enrique, se le invitaba también a su hermano, a Gregorio. Luego todos hablamos perfectamente de esa familia, no tenemos nada en contra de ellos. Claro. Daniel sí me hizo también una aclaración, o me dice, nosotros estamos aquí, en agradecimiento a Dios por el trabajo que nos dan, deberíamos de venir de esa manera, si es posible gratis, los cuales nosotros no nos negamos, y si fuera gratis estamos listos para trabajar así, ¿no? Pero lo que sí le hice aclarar una aclaración, le digo, él estuvo más fuera de aquí de San Miguel de Allende, 50 años, cuando él me dijo que andaba que con la orquesta, así como que me lo aclaró, yo le dije sí, por sus ocupaciones me enteré que él andaba afuera, porque participaba en la banda, a lo cual me dijo, en la orquesta sinfónica, y estuvo 50 años fuera tocando en la orquesta sinfónica, es lo que yo quisiera que me dijera, por esos 50 años no pude participar aquí. Claro. Si tiene tanta la voluntad, pues aquí debieron haber estado tal vez, no sé, unos 2 o 3 veces por aquí presentes, sin interés al dinero, y con el amor a Dios y a demostrar con su trabajo la calidad de músicos que son. Muy bien. Y pues bueno, de verdad... Antonieta, por ejemplo, el señor Francisco, él nos acompaña desde el 22, que se le hizo la invitación. De hecho, él es familia política de los Aguascalientes, ¿no? Pero aquí está, porque él considera que lo que hacemos nosotros es seguir fomentando la tradición, pero él también está de acuerdo en la misma condición de un trato justo y digno a la persona, y tan así que es su cuñado de ellos y aquí está, ¿verdad? Nunca se ha, como dice mi tío, nunca se ha dicho algo mal hacia ellos, siempre fueron invitados. Sin embargo, también hay una cosa que aclarar, hasta ayer me caía a mí, como cuando dicen me cayó el 20, ¿por qué tanto icono de la familia hacia la Orquesta de Valle? Y te voy a decir por qué. Te digo, hasta ayer me cayó ese 20. En los años 90, dirigiendo Baltasar Aguilar, hubo un desacato a su autoridad como director en el ensayo, y hubo un desacato en la calle principal en San Francisco. Y siendo él la autoridad de la orquesta, le pidió retirarse el señor Aguascalientes, Anselmo Aguascalientes, retirarse de la procesión por desacato a la autoridad, por no querer tocar precisamente el arreglo de la orquesta. Ok. Y en los últimos años de participación, no recuerdo si en el 18 o el 19, siendo una peticiones profesa del patronato, músico que no ensayara el día martes, no participaba. De esa misma manera le pidió Gerardo Aguilar y a otro de los directores, a Mario Aguascalientes, retirarse de la procesión por no venir al ensayo, porque teníamos todos que tener compromiso de participar en iguales circunstancias. Ahora, ningún músico podía participar sin la invitación directa y exprofesa del patronato. Y antes se llegaba la invitación de manera personal. Hoy en día, creo que por eso volvemos a lo mismo, la condición es que no hay un trato digno, porque ahora te mandan la invitación, al menos yo no la recibí de primera mano, ahí te mandaron un emisario para decir, mándala, entrégala, porque yo te la mando, cuando debe de ser personal. Y antes el patronato, yo no sé a quién le daban esa encomienda, que era músico por músico la entrega de la invitación de manera personal. Entonces, cuando el coordinador o encargado hoy en día de la orquesta te la manda con alguna persona, significa que no te está dando, no te considera una persona que le aportes, pues, ¿sí? No puedes invitar a alguien pretendiéndolo no invitar. Y ese año fue así, me mandaron la invitación, cuando creo que lo correcto hubiera sido, aquí está la invitación, vas a participar. Entonces, esa sumita de situaciones fue lo que generó
la situación que estamos viviendo. Y como decimos, no estamos cerrados a llegar a un buen entendimiento, pero debe haber la voluntad mutua. Exactamente. ¿Sí? Y no lo que pasó con la Casa de la Cultura, que al final, en lugar de mediar, volvió a dejar las cosas como estaba, y nunca hubo un minuto de esa hora de diálogo, de centrarnos en el punto principal, de decir: ustedes pretenden esto, las condiciones son estas, aceptan, toman, o sea, era o es esto o es esto. Y por eso se tomó la determinación, ¿sí? Entonces, que la gente esté enterada cómo son las cosas, no dejarnos llevar por chismes, nunca hemos sido así. Y cuando se trata de dar la cara, pues siempre he estado aquí para hacerlo y asumir las consecuencias a mis actos con la responsabilidad de vida. Así es. Y quien quiera debatir este tema, ya sea de las partes que se sientan ofendidas, pues adelante, aquí estoy. Bienvenido al tema de debatirlo, pero aquí estoy para dar la cara, como siempre ha sido mi característica. ¿Algo más que gusten agregar? Yo nada más como elemento también del grupo de los Mota, yo pertenezco aquí con ellos, su padre de ellos, abuelo de Adolfo, me invitó desde el 99. En el 99 no participé en el Santo Entierro, pero ya del 2000 para acá, sí, entonces, prácticamente pues sí tengo casi como 15 aquí, ya los 25 años participando. Y sí desmentí muchas cosas que hay en redes sociales. Por ejemplo, yo vi al sobrino del compositor de estos cantos que ya mencionamos, Cristus Factus Verbo Divino, donde dice que un grupo de músicos quiere modificar. Creo que estaba mal informado o le llevaron mala información, porque ese día yo tengo audios que yo puedo mostrar de qué fue lo que se habló. Sí me ofende a mí por la cuestión de que nosotros no queremos modificar nada. Estos cantos, esos arreglos, como dicen ellos, ya tienen más de 50 años que así están modificados o como ellos lo quieren, pero no son modificaciones, son arreglos. Una modificación, yo los invito a ver en YouTube, sí hay un grupo, una orquesta del Templo de la Compañía, se aparece, si lo buscan, el Verbo Divino, Templo de la Compañía, eso sí es una modificación. Los invito a que busquen en YouTube a buscar este canto del Verbo Divino. Eso sí es una modificación, nada que ver con el canto de aquí, porque no se le ha cambiado letra. Creo que la secuencia musical tampoco se ha cambiado, nada más se le han hecho unos arreglos, pero es para bien, para que escuche un poco mejor. Esa es una de las cosas que los invito para que vean que no es ninguna modificación. La otra pues sí, del pago, yo sí le dije a Adolfo: sabes que yo este año no voy a participar, porque a mí se me hace algo injusto que en el 2018 con Francisco Mota, que en paz descanse, todavía me haya dado a mí una cantidad, y lo voy a decir así. Todavía tengo por ahí, me pagó 1,300 cuando venía todavía la orquesta de Santiago. Cuando él ya después de la pandemia y todo eso, me pagó más de 1,000 pesos todavía. El año antepasado me dieron 900 pesos y este año pasado me dieron 800. Entonces ya hoy me estoy arreglando que me den 700 pesos, pero no es tanto por el dinero, sino por la acción. Porque como dice mis compañeros, desde que salimos del oratorio al recorrido, vamos cada quien con su instrumento. Yo toco el trombón. Yo me dedico ahorita 100% más soy vocal y soy cantante de una banda, pero desde niño, junto con otros compañeros, pues tenemos años que me dedicaba a lo que es instrumento de aliento, que es el trombón. Yo agarro mi atril y agarro mi instrumento con la mano y voy tocando. Entonces, pues ahora sí, como que dices, toda la responsabilidad de los cantos le llevamos la mayoría de músicos que conforman la orquesta de aquí, músicos sanmiguelenses. Y ciertamente hay algunos músicos que pues nada más tocaban, nada más nos apoyan con el Verbo Divino y el Cristus Factus. Y no es tanto por el dinero, o sea, yo no quiero que lo vean de esa manera. Yo puedo participar voluntariamente sin ninguna gratificación. A mí lo que no me parece, lo que no me gusta es la acción. Y como dice él, el año pasado, antepasado no me dieron la invitación, él habló por mí y dijo que si no me llegaba mi invitación, él no iba. El año pasado volvió a suceder lo mismo. El año pasado yo fui testigo de que en el ensayo, el día del ensayo, ya me presenté porque me mandaron a decir que me presentara. Le dan a otro compañero, el responsable de dar las invitaciones, le da la invitación a otro compañero y la meten en su estuche. Y ese mismo día, 5 minutos después, me la entrega a mí. Te mandaron la invitación. O sea, en lugar de que esta persona se acerque, sabes que aquí está tu invitación, una disculpa, se me pasó, o cualquier cosa, ¿no? O sea, se la da al compañero, llévasela a él.
Esas son las inconformidades. De mi parte, esa es mi inconformidad. Hay muchas cosas turbias que no veo. Una pregunta, entonces, ¿a ustedes les prestan los instrumentos o son sus instrumentos? ¿Son propios? Son propios. Vienen, tocan toda la cuaresma, y todavía trato indigno, ¿verdad? Muy bien. Una observación ahí, ahorita que mencionas de los instrumentos, en el año 22, dentro del instrumental propio, mi abuelo tenía un instrumento que se llama barítono, pero ya que falleció, pues resultó imposible que lo pudiéramos nosotros tener o apoyar al compañero que lo necesitaba. En el año 22, aquí está Alejandro Ortiz, que es músico también de toda la vida, ¿sí? Su maestro fue don Benjamín Mata, ¿sí? A él lo invité para participar tocando el barítono, que tiene un contracanto muy bonito, es de las partes de la melodía del arreglo que luce muy bonito en el Christus Factus, pero si no se toca con el instrumento para el que fue concebido, se pierde el carácter. Entonces tuvimos que recurrir a rentar, buscar quien nos rentara el instrumento para que él pudiera tocar. Y se pagó la renta, aquí en el desglose de los gastos ahí dice renta de un barítono. Se tuvo que rentar porque no teníamos de primera mano un barítono, él no lo tenía porque toca la trompeta, y tuvimos que hacer el pago de una renta por no contar con ese instrumento, ¿verdad? Entonces, él como es trompetista, pues no lo tenía, y sí se dio en esa ocasión que tuvimos que rentar un instrumento para que él pudiera tocar y lograr el cometido que era. Sí, pero así como un tema aclaratorio, nos vimos obligados a rentar por no contar con ese instrumento en el momento. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí está el llamamiento, no solamente a la Dirección de Cultura y Tradiciones, sino pues al gobierno municipal. También el llamamiento pues a los encargados de esta procesión, a los encargados de la música, para pues mejorar las condiciones, llegar a buenos acuerdos, no dejar que estos rostros que ustedes están viendo en estos momentos, dejemos de verlos en el Santo Entierro. Son familiares todos, no ellos que sean familiares todos, son familiares de los sanmiguelenses, son sanmiguelenses que año con año han estado presentes en estas tradiciones que llaman la atención a todo el mundo, no solamente a San Miguel de Allende. ¿Algo más que guste agregar, Adolfo? Bueno, nada más también agradecer a los demás compañeros que no están presentes, que mencioné en la lista de origen, porque siguen respaldando la propuesta y también ellos se vieron afectados en esos tratos hacia su persona, ¿verdad? Nada más que por cuestiones de trabajo no pudieron estar, a excepción de las dos personas que te mencioné que están en la lista, optaron en su libre derecho de decidir el quedarse o retirarse, y ellos se mantuvieron de quedarse, y es muy respetable el que lo hayan hecho, ¿verdad? No sé si tengas alguna otra pregunta, pero de antemano agradecerte el tiempo, la aclaración, y que los sanmiguelenses estén enterados, ahora sí que de primera voz, que es una de las versiones, y creo que también la contraparte tiene el derecho de replicarlo, y ojalá que sí lo repliquen, y te digo, y estamos abiertos aquí al diálogo, pero también a debatirlo si es necesario, porque aquí están las cosas claras como son, están los documentos que así lo comprueban, y nunca mentimos en referencia al pago percibido, a la dispersión del mismo, al compromiso que se adquirió en el momento de la conformación de la orquesta de tener esta instrumentación, y que si bien, como dice Antonio, hoy en chismes andan diciendo que pretendemos cambiarlo, no señores, hace 55 años un músico de Valle de Santiago tuvo la iniciativa, porque fue la encomienda de asumir una dirección, de generar un arreglo, que es el del Christus Factus, y desde entonces se toca y ha sido aceptado por los músicos de San Miguel, fue aceptado por la familia Correa de los que ya fallecieron, y hoy me extraña que, como digo, este señor Correa Yáñez creo que anda perdido en una cápsula del tiempo, porque o está mal informado, o hasta ahorita se percata o piensa que este arreglo es el que hizo su familia. Pues no, tiene 55 años tocándose en San Miguel, se volvió una tradición, es lo que icónicamente hizo de
de la música, de la procesión y de esa solemnidad y el carácter que tiene esta melodía y su arreglo, de que trascendiera las fronteras, como bien dices, y ya es un legado al mundo. Y el crédito hay que dárselo también a quien hizo el arreglo, así como quien fue el compositor de la música original, también ese crédito a quien hizo el arreglo que hoy es tan conocido y que es uno de los atractivos de arte musical, el escuchar esa majestuosidad de pieza, que no demerita ninguna de las otras, porque todas tienen un carácter, un sentir, y volvemos a mencionar, es lo que nos da una identidad propia para todos los sanmiguelenses en la época de la Cuaresma y la Semana Santa. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes, y ahí dejamos esta frase: trato digno a nuestros artistas y músicos sanmiguelenses. Muchísimas gracias a todos ustedes, informó Antonieta Herrera.